Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Dr. Tyrell, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, cuando estamos viviendo aquí en el Ecuador las secuelas de aquel incendio que se ha producido en Brasil y que ya comienza a sentirse con el cambio de la temperatura ambiental en la serranía ecuatoriana y una prolongada sequía que está golpeando duramente a provincias como Esmeraldas. ¿Qué es lo que significa este cambio climático para Estados Unidos, Ecuador y Brasil? Y específicamente para Donald Trump, Lenín Moreno, Nebot y Lasso, que son la trinca de Ecuador, y Bolsonaro, el militar que se apropió de Brasil. ¿Qué significa todo este tremendo drama que hoy motiva el levantamiento de los indígenas y protestas de ellos contra el gobierno de Lenín Moreno, con el cual han decidido romper? El cambio climático en sí representa el fin del neocapitalismo, del neoliberalismo en el mundo, según estudios publicados por la Universidad de Helsinki en el diario BBC, en la BBC de Londres. Ellos señalan que el cambio climático cambia aquella política en que se le dejaba al mercado el libre albedrío para que él decida la suerte y muerte de todos los seres humanos de un país. Hoy, el cambio climático obliga a la intervención de los estados para reducir el consumo de gases de invernadero y la producción de gases de efecto invernadero, cambiando las matrices energéticas de estos países, pero además también produce un gran fenómeno de intervención del Estado, porque los países ricos, por ejemplo en el caso de Donald Trump, se dan cuenta de que el mundo se les viene encima, porque todo el mundo quiere migrar a Estados Unidos y que para sostenerse necesita un aparato militar más fuerte. Ese aparato militar más fuerte en este momento en Estados Unidos consume 700.000 millones de dólares, lo que consume el presupuesto militar de todo el resto del mundo, y significa un aparato que no produce nada, a pesar de que los norteamericanos han utilizado ingeniosamente todo lo que es el aparato militar para generar nuevos productos, como por ejemplo la Internet. A su vez, Estados Unidos, con el gran desarrollo que tiene, inventa máquinas. Estas máquinas a su vez crean necesidades en los seres humanos. Por ejemplo, estamos hablando de los aviones, que crean la necesidad de volar, los automóviles, que crean la necesidad de viajar en automóvil, los celulares, que crean la necesidad de comunicarse, y cada ser humano multiplica por 10 las necesidades respecto a la generación anterior. Esto en Estados Unidos ya no es por 10, es por 100. En nuestros países, estamos hablando de países como Ecuador, en el Cabo San Francisco, donde yo trabajaba, de una generación a otra se dio un salto cualitativo y cuantitativo tan importante, porque los padres ni siquiera tenían carretera, electricidad, agua potable, y de pronto, con el gobierno de Rafael Correa, les llega una carretera asfaltada, tienen agua potable, no falta electricidad en todas las casas, incluidas las que estaban en las montañas, en los pequeños ranchos, en todas partes. A cada casa
les llega la posibilidad de tener una antena satelital y de tener televisión satelital. Y llegan los teléfonos celulares y tienen la posibilidad de tener telefonía en cualquier lugar, por más remoto que sea, en pleno centro de la montaña. Esto fue un cambio tan importante y tan radical que ha cambiado el electorado en el Ecuador. Hoy, los electores que son del campo, de los barrios pobres, que son la mayor parte de la población todavía en los países en desarrollo, son completamente diferentes al electorado que existía apenas una década atrás. Pero Estados Unidos y los países desarrollados han multiplicado el consumo de manera desorbitada. Por ejemplo, mi hija, que está viviendo en Dinamarca, casada ya, comenta que aún no le cabe en su cabeza cómo después de cada reunión de ese club, que ella es una de las instructoras, un club de artes marciales, la gente desprecia y bota a la basura pedazos de carne completamente buena, comida en excelentes condiciones, porque allá el desperdicio de la comida es brutal, es salvaje. En los países desarrollados, lo que va a la basura, lo que se desperdicia, no solamente en comida, sino también en muebles, en vehículos, en todo, es algo que no se podría admitir jamás en nuestros países. Es un desperdicio y un desorden que tiene consecuencias en nuestros países pobres, porque hay una concentración tan grande de la riqueza que solo en Estados Unidos, un país de 400 millones de personas, prácticamente tiene 360 millones de personas, apenas 500 familias son los que ahora se consideran ricos. El resto prácticamente se les llama clase media. Ya en el año 29, cuando hubo la crisis bancaria, la crisis de la depresión de los Estados Unidos, existían 25.000 multimillonarios en Estados Unidos. Llegó la crisis del 29 y apenas quedaron 5.000 multimillonarios. Hoy esos 5.000 se han reducido apenas a 500 pero no millonarios, billonarios. La situación en el mundo se ha complicado tanto que el 1% del planeta Tierra, que tiene 6.000 millones de habitantes, quiere decir que apenas 60 millones de habitantes tienen el 50% de toda la riqueza del planeta, en tanto que los 5.940 millones de seres humanos no la tienen. Esta desproporción hace que forzosamente los estados tengan que intervenir, porque esta concentración de la riqueza está generando un deterioro ambiental de carácter y consecuencias impredecibles que ya comienza a manifestarse en fenómenos migratorios. Los fenómenos migratorios tienen como foco más importante los continentes más pobres. ¿Y cuáles son? África, el Mediterráneo, se ha convertido en el cementerio de todos los africanos que intentan llegar a Europa. Pero también tenemos la muralla que pretende Trump entre México y Estados Unidos como un mecanismo de impedir que lleguen desde todas partes. Solo desde Ecuador, en el año que llevamos, casi 7.000 personas han llegado a México para tratar de entrar a Estados Unidos. Solo de Ecuador, no digamos de lo que está pasando en Centroamérica. Esta concentración de riqueza también ha significado calentamiento global, porque toda la humanidad ha comenzado a consumir más. ¿Y qué consume? Productos que terminan generando gases de efecto invernadero
Y a su vez, este calentamiento global significa deterioro de la naturaleza, del ambiente, del clima, de la temperatura, pérdida de los cascos polares, ahora incendios forestales en todo el mundo, pero desbordados en la Amazonía, que es de la que somos parte. No podemos estar ciegos, no podemos dar la espalda. Somos serranos que estamos en Quito y costeños que estamos en Guayaquil. Allá que se pudran los indios de la selva. Eso no puede pasar. Sabemos que la Amazonía nos da en este momento el petróleo, pero que la mayor riqueza es el banco de información genética, a tal punto que Rafael Correa construyó en la Amazonía, en la provincia del Napo, una universidad llamada IQIAM, que tiene su propia reserva de biosfera. Como consecuencia de esto, hay también un deterioro del trabajo humano. En los países desarrollados lo están haciendo las máquinas. A nosotros solo nos necesitan para hacer el trabajo que ya las máquinas todavía no pueden hacer y que dentro de poco lo harán. Y en cambio en nuestros países en subdesarrollo el deterioro del trabajo es masivo. La agricultura mecanizada está mandando a todo el mundo a la calle. La ganadería, que significa una persona, un tipo, arriando miles de cabezas de ganado, o la industria camaronera, que significa un tipo ya dando alimento a decenas de hectáreas de camarón, en realidad está produciendo el desempleo en el campo. Antes cada campesino tenía su pequeña finca, construía su cerca, plantaba sus vegetales, criaba sus animales, y esto era fuente de trabajo. Hoy eso no es posible, no es competitiva la microempresa, es decir, la finca, con la gran plantación de palma africana o la camaronera. Como consecuencia de esto, desplazamiento de la población rural hacia las ciudades, con la generación de una violencia que en el campo ya no existe prácticamente, no existe tanta violencia como la ciudad. En la ciudad es donde está la mayor violencia, y lo vemos en las favelas de Río de Janeiro, en los barrios como Prosperina en Guayaquil, o el Pampón en Esmeraldas, o los barrios de la Libertad en Quito. ¿Qué es lo que sucede? Esto, por ejemplo, nos cambia inclusive el patrón turístico. No podemos traer. Nosotros tenemos un programa para traer voluntarios, estudiantes e investigadores de Australia a Ecuador, como parte de un turismo inteligente que estamos promocionando y desarrollando gracias a las visas Works and Holiday. Pero no podemos traerlas a Quito, Guayaquil y Cuenca, porque aquí ya hemos comprobado que les roban, les apuñalean, les atacan, les drogan en las discotecas. Tenemos que mandarles a las comunidades campesinas como Quilotoa, donde los indígenas se han organizado para tener una guardia de seguridad, que cuando cogen a un ladrón lo ortigan, lo meten a la laguna y casi lo matan, y ese es el castigo que le dan. Este es el movimiento y es el fenómeno que se da en el mundo. Pero cómo esto le afecta a nuestro querido Lenin Moreno, a Donald Trump, a Jaime Nebot, a Guillermo Lasso. Pues los afecta porque toda la campaña de Donald Trump para ser reelecto presidente se basa fundamentalmente en mantener la producción de acero, la producción del Medio Oeste, que se fundamenta en la emisión de gas carbónico en las centrales que utilizan gran cantidad de combustible fósil para producir, como vuelvo a repetir, acero, derivados petroleros, etc. Por el mismo, en cambio en Ecuador, ¿cómo le afecta el cambio climático a Nebot, Glass y Lenin Moreno? El cambio climático les afecta porque sencillamente ellos no están ni preparados ni tienen la visión de cómo enfrentar una sequía en la costa, una sequía en la sierra,
o una deforestación masiva en la Amazonía, porque nunca se les ocurrió pensar. Recordemos que Jaime Nebot era y es un camaronero que destruyó miles de hectáreas de camarón cuando precisamente León Febres Cordero era el presidente de Ecuador y se dio el boom camaronero. Por supuesto, Guillermo Lasso tiene un banco que está vinculado a la empresa de palma africana que ha deforestado provincias como Sucumbíos y Esmeraldas, que recientemente se enfrentaba a la plaga del gusano de la palma africana. En estas condiciones, toda esta gente, incluido toda esa leguleyada de serranos que están en el poder, íntimamente vinculados a los taladores de bosque de esmeraldas como Codesa, Tadesa, de donde sale uno de los actuales asesores de Macri, Durán Barba. Pues la familia Barba, distribuidores de BMW, es al mismo tiempo la dueña de Playwood Codesa, la mayor taladora de bosques del país. Y son el núcleo de este grupo de poder serrano que está en contra de Rafael Correa. En estas condiciones nos vemos, y esto es lo que dramáticamente les afecta. Por supuesto, Bolsonaro tiene perdida ya su vida política en Brasil, no solamente porque confronta a su propio pueblo, sino que ahora está confrontando directamente al gobierno alemán y al gobierno francés, que encabezan una demanda contra este gobernante por sus políticas de incentivar lo que es la ganadería y el cultivo de soya para destruir la Amazonía. Todo esto afecta también a la empresa McDonald's, principal consumidor de carne en el mundo, que es el mayor comprador de carne de Brasil, e inclusive afecta a China. Muchas gracias.